Hay una imagen que casi todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en una casa japonesa. Espacios despejados, superficies limpias, cada cosa en su lugar. Una calma visual que se siente casi física cuando la ves, y la mayoría lo atribuye a la cultura, a la disciplina, a alguna característica nacional que los japoneses tienen y que el resto del mundo simplemente no tiene. Pero esa explicación es demasiado vaga para ser útil y es incorrecta. Los japoneses no nacen sin tendencia al desorden, no tienen genes de organización, no crecen en familias donde el orden llega de manera automática, sin esfuerzo ni decisión. Lo que tienen es algo diferente y mucho más específico que eso. Tienen una serie de comprensiones sobre el desorden, sobre su origen, sobre su costo real y sobre cómo se interrumpe, que la mayoría del mundo nunca desarrolló porque nadie se las explicó de esta manera. Y una vez que las tenés, el desorden no desaparece por arte de magia, pero empieza a tener sentido de una manera que antes no tenía. Y cuando algo tiene sentido, cambia la manera en que te relacionas con ello. Eso es lo que vamos a ver hoy. No técnicas de organización, no sistemas de almacenamiento, no métodos con pasos numerados. Las razones reales por las que los japoneses nunca tienen desorden y por qué esas razones son completamente aplicables a cualquier hogar, en cualquier cultura, por cualquier persona que las entienda de verdad. Para entender por qué los japoneses no tienen desorden, primero necesitas entender algo sobre el desorden mismo que la mayoría nunca consideró. El desorden no es el resultado de no limpiar, es el resultado de decisiones diferidas. Cada objeto fuera de lugar en cualquier hogar del mundo llegó ahí por la misma razón. Alguien tuvo ese objeto en la mano y en lugar de tomar una decisión sobre dónde debía ir, lo dejó en el lugar más cercano disponible. No por pereza, no por descuido, sino porque en ese momento tomar esa decisión requería un esfuerzo mental que no estaba disponible o que no parecía justificado para un objeto tan pequeño. La cartera que se deja sobre la silla, porque colgarla en su lugar, requiere un paso extra que en ese momento no apetece dar. El papel que se deja sobre la mesa, porque decidir si se archiva, se tira o se actúa, requiere un segundo de pensamiento que se difiere para después. La ropa que se deja sobre el respaldo, porque doblarla y guardarla requiere un movimiento adicional que se posterga. Ninguno de esos gestos individuales parece importante, pero se acumulan, y la acumulación de decisiones diferidas es exactamente lo que el cerebro experimenta como desorden, no como suciedad, como incompletitud, como una lista invisible de tareas abiertas que el sistema nervioso mantiene activa de manera continua, aunque no las estés pensando conscientemente. Los japoneses entienden esto de manera práctica, aunque no lo nombren en estos términos. Y tienen una respuesta que no es un método de organización, es una filosofía de completitud. Esa filosofía se llama kanketsu, completitud, el estado de una cosa que está terminada, que no tiene puntas sueltas, que no genera preguntas sin respuesta. En el contexto doméstico, kanketsu describe la práctica de completar cada acción hasta su final natural antes de comenzar la siguiente. No guardar el objeto casi en su lugar. No dejar la tarea casi terminada. No interrumpir el gesto a mitad para retomarlo después. Completarlo ahora. Esto parece simple hasta que lo intentas aplicar de manera consistente y descubrís cuántas veces al día interrumpís acciones a mitad sin darte cuenta. El vaso que se lleva a la cocina, pero se deja sobre la mesada, en lugar de ir directo al fregadero. El cajón que se abre, se saca lo que se necesita y se cierra a medias. La prenda que se saca del armario no convence y se deja sobre la cama en lugar de volver al armario. Cada uno de esos medios gestos es una decisión diferida que se suma a la carga del hogar. Kanketsu no pide más tiempo, pide completar el movimiento que ya empezaste. Y esa diferencia, acumulada durante un día completo, es la diferencia entre un hogar que se mantiene y uno que se acumula, aunque nadie haya hecho nada, obviamente, mal. Sí, pero hay algo antes del kanketsu que es más fundamental todavía y que explica por qué el desorden en los hogares japoneses no llega a acumularse hasta el nivel en que se vuelve visible como problema. Se llama mono no basho, el lugar de cada cosa. No es un concepto de organización, es un compromiso previo a la acción. En los hogares japoneses, antes de que un objeto entre al hogar, tiene un lugar asignado, no un cajón donde cabe, un lugar específico que responde a cómo se usa ese objeto
en la vida real de esa persona. Ese lugar no se asigna de manera improvisada cuando el objeto llega. Se piensa antes, se decide antes, y esa decisión previa es lo que hace posible el kanketsu. Podés completar el gesto de devolver un objeto a su lugar solamente si ese lugar existe y es claro. Si tenés que decidir dónde va el objeto en el momento en que lo estás devolviendo, la probabilidad de que lo dejes en el lugar más cercano disponible aumenta de manera dramática. La decisión diferida nace exactamente en ese momento de incertidumbre sobre dónde va cada cosa. Mono no Basho elimina esa incertidumbre antes de que ocurra, y sin incertidumbre, el gesto de devolver es tan fácil como el gesto de sacar. Hay un tercer elemento que los japoneses tienen y que en Occidente raramente existe como práctica consciente. Es la comprensión del costo real de poseer objetos. En la mayoría de las culturas occidentales, el costo de un objeto se calcula en el momento de comprarlo. Pagas un precio. El objeto es tuyo, el costo terminó. Los japoneses tienen un concepto que amplía ese cálculo de manera radical. Motai nai, la idea de que cada objeto que posees tiene un costo continuo que va más allá del precio de compra. El espacio que ocupa, el tiempo que requiere para mantenerse limpio y organizado, la energía mental que consume como parte del inventario que el cerebro mantiene del hogar, la decisión que eventualmente habrá que tomar sobre qué hacer con él cuando ya no se use. Cuando el costo de poseer un objeto incluye todas esas dimensiones y no solo el precio de compra, la decisión de adquirirlo cambia completamente. No porque se vuelva prohibitivo, sino porque se vuelve completo. Y las decisiones de compra completas producen hogares con objetos que realmente tienen lugar. No hogares llenos de objetos que llegaron sin que nadie calculara completamente lo que su llegada implicaba. Pero hay algo que conecta todo lo anterior, y que es quizás la razón más profunda por la que los japoneses no tienen desorden. Es la relación entre el desorden y la identidad. En Occidente, lo que poseemos tiende a ser parte de cómo nos definimos. La cantidad y la variedad de objetos que tenemos es frecuentemente una expresión de quiénes somos o de quiénes queremos ser. La biblioteca que define al intelectual, el armario que define al fashionista, la cocina equipada que define al cocinero apasionado. Esa relación entre identidad y posesión genera una resistencia a soltar que no tiene nada que ver con la utilidad de los objetos. Soltar el libro que no se leyó no es solo deshacerse de un libro, es cerrar la posibilidad de la identidad de persona que lee ese tipo de libro. Soltar la ropa que ya no entra no es solo deshacerse de ropa, es aceptar que el cuerpo presente es diferente al cuerpo pasado o al cuerpo futuro imaginado. Los japoneses tienen una relación con los objetos que la filosofía budista y el Zen moldearon durante siglos. Los objetos no definen quién sos, son herramientas que sirven a quien sos en este momento. Y cuando ya no sirven a quien sos en este momento, su lugar no es tu hogar. Esa distinción entre identidad y posesión es lo que hace posible soltar sin que se sienta como pérdida, porque no es pérdida de identidad, es simplemente honrar el presente en lugar de almacenar el pasado. Hay 4 prácticas concretas que emergen de esas comprensiones y que son observables en los hogares japoneses de manera consistente. La primera es la entrada como filtro. Antes de que un objeto entre al hogar, la pregunta no es si se puede pagar, es si tiene un lugar claro donde ir y una función real en la vida presente. Si no tiene respuesta clara para las 2 preguntas, no entra, no como privación, como reconocimiento de que lo que entra sin lugar claro y función real termina siendo desorden. La segunda es el cierre nocturno. Antes de dormir, entre 5 y 10 minutos de completitud. Los objetos que se usaron durante el día vuelven a sus lugares. Las superficies que se cargaron se despejan. El hogar se deja en el estado de partida, no como limpieza, como cierre del día. Y ese cierre tiene una consecuencia que va más allá del orden físico. El cerebro que duerme en un entorno que registra como completo descansa de manera diferente al cerebro que duerme en un entorno que registra como lleno de tareas abiertas. La calidad del sueño en un hogar con cierre nocturno es notablemente diferente. No como promesa, como consecuencia fisiológica de cómo el sistema nervioso procesa el entorno. La tercera práctica es la reducción regular. Los japoneses no esperan a que el hogar esté lleno para reducir. De manera periódica, generalmente estacional, revisan lo que tienen con una pregunta simple. ¿Esto sigue teniendo lugar en mi vida presente? No en la vida que tuve, no en la vida que quiero tener.
en la vida que tengo ahora? Esa pregunta, honesta y regular, evita que la acumulación llegue al nivel que requiere una intervención mayor. No es un evento de organización, es un mantenimiento preventivo de la relación con los objetos, estado del hogar como información. Los japoneses miran su hogar de manera regular con la mirada de alguien que lo ve por primera vez, no con la mirada habituada del habitante que dejó de ver lo que siempre está ahí, con la mirada fresca que nota lo que se normalizó sin ser elegido. Esa práctica de miru, ver con los ojos de manera real, revela cosas que llevan semanas siendo invisibles y que con intervención temprana requieren muy poco esfuerzo para resolver. Hay algo que estas comprensiones y estas prácticas producen juntas que es más importante que el orden visible. Producen un hogar que no demanda, un hogar que no te pide cosas constantemente, que no genera una lista invisible de pendientes que el cerebro procesa en segundo plano sin parar, que no carga la mente con el peso de lo incompleto y lo acumulado, un hogar que simplemente está. Y en ese estar sin demanda, algo que muchas personas buscan en prácticas de meditación, en retiros, en aplicaciones de mindfulness, está disponible de manera continua. La posibilidad de estar donde estás sin que el entorno te tire hacia otro lado. ¿Eso no es un beneficio secundario del orden japonés? Es el objetivo central. Los japoneses no mantienen sus hogares sin desorden porque les gusta el orden. Lo hacen porque entienden que el entorno donde vivís no es neutral. Te afecta, te carga o te libera, te dispersa o te centra. Y han elegido, de manera consciente y sostenida durante siglos, un entorno que libera y que centra. No porque sean disciplinados de una manera que otros no pueden serlo, sino porque entienden algo que cuando se comprende de verdad, cambia la manera de habitar cualquier espacio. El desorden no es un problema de limpieza, es el resultado acumulado de pequeñas decisiones diferidas que nadie tomó porque nadie entendía completamente el costo de no tomarlas. Y una vez que entendés ese costo, las decisiones cambian, no por fuerza de voluntad, por comprensión. Y la comprensión, a diferencia de la disciplina, no se agota, se profundiza.